sentido vamos a aclarar algunos conceptos para poder dominar la terminología, ¿no? El contenido, los conceptos que utiliza la economía ambiental, y que evidentemente se vuelve ya un lenguaje oficial para tratar estos temas de la economía ambiental. Bien, entonces en ese sentido, vamos a ver, ambiental, hay un problema básico que se hace, que tiene que ver con la valoración ambiental. Entonces, ¿cómo se hace esta valoración ambiental? En términos generales, primero hay que identificar el impacto antrópico sobre la biosfera, ¿no? Y después hay que estimar los costos de oportunidad de este impacto antrópico sobre la biosfera. Bueno, la biosfera, ya saben, son la parte de la litosfera, la atmósfera y la hidrosfera, donde se desarrolla la vida, ¿ya? De todos los seres vivos. Evidentemente, a partir de un enfoque ecosistémico, estos, estas bases, litosfera, ¿cómo se llama? Hidrosfera y atmósfera, no contienen vida, ¿no? Y esa vida se interrelaciona tanto entre las especies de la vida misma con estos elementos básicos, ¿no? de la biosfera. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido la historia, podríamos decir? ¿Cuál es el impacto antrópico sobre la biosfera? ¿Cuáles serían sus características, no? Y luego pasaremos a ver, y la relación entonces del hombre, de este impacto antrópico sobre la biosfera, se puede determinar en base a los costos de oportunidad. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad básico de este impacto antrópico? Bueno, tenemos acá dos datos. Solamente acá tenemos un indicador. Aquí estamos viendo el crecimiento de la población, ¿no? A nivel mundial desde 1500, ¿no? Y esta es la cantidad, miles de millones de hectáreas de bosques. Y entonces acá lo que podríamos relacionar básicamente, no sé si tenemos espacio por acá, tomando como indicador el impacto antrópico, como indicador del impacto antrópico, la cantidad, los miles de millones de hectáreas de bosques, tendríamos esta situación, que hay, conforme ha avanzado la población, ha crecido la población mundial en miles de millones de habitantes, de personas, ha disminuido el área de bosques. O sea, solamente eso estamos tomando, esta disminución en miles de millones de hectáreas, lo estamos tomando solamente como un indicador del impacto antrópico. Evidentemente ha habido otros impactos. Por ejemplo, se han dejado con el crecimiento urbano, este crecimiento de la población se ha concentrado en las ciudades básicamente. Entonces hay mucha gente en el mundo, pero concentrada en las ciudades. Entonces, por ejemplo, si tomamos un indicador, este, eh, por ejemplo, como el costo de oportunidad de crecimiento de la población en ciudades y la concentración de la población en ciudades, tendríamos acá un decrecimiento, ¿no?, de las áreas cultivables. Pero a su vez, esa disminución de las áreas cultivables para construir vivienda es consecuencia de haber deforestado la superficie terrestre para convertirla en tierras de cultivo. Entonces podríamos decir que aquí este es un indicador básico y si estoy tomando en cuenta este indicador básico del impacto antrópico, ¿no es cierto? Es porque hay datos sobre eso y estos datos los hemos tomado de la charla, ¿no? Que es, bueno, del vídeo que hemos podido ver, ¿no?
Y entonces acá lo que nos dicen es que en los últimos 200 años, de 1800 al 2000, estos 200 años, se han perdido, en 1800 había 6.000 millones de hectáreas de bosque, ¿no?, en el mundo. Actualmente, o al año 2000, la proyección es que habría solamente 4.000 millones de hectáreas de bosque. Han disminuido en los últimos 200 años la cantidad de bosques. En parte, en este periodo, se han sustituido entonces bosques por tierras de cultivo, pero al mismo tiempo también en este periodo se han sustituido esas tierras de cultivo para poder alimentar a la población creciente, se han ido perdiendo también para construir básicamente ciudades. Entonces, ese es un impacto claro, notorio, que se puede cuantificar y que se aprecia, ¿no? Bueno, entonces de ahí, entonces acá si nosotros aplicamos el concepto de costo de oportunidad, ¿no?, entonces primero hemos identificado el impacto antrópico sobre la biosfera, ¿no?, pero en este caso tomando como indicador los bosques. Se han sacrificado bosques para habilitar tierra de cultivo, después se han sacrificado esas tierras de cultivo para poder albergar a mayor población en las ciudades. Ese es un impacto básico. Pero, entonces, ahora, ¿cómo analizamos entonces, cómo valorizaríamos, ¿no?, ese impacto ambiental en términos de los costos de oportunidad? Impacto ambiental antrópico está por el crecimiento de la población. ¿A costa de qué? ¿No? ¿Qué se ha ganado con ocupar cada vez más espacio? Eliminar bosques, ganar tierra de cultivo y a su vez eliminar tierra de cultivo, ¿no? Lo que se ha ganado es que se ha podido, ¿no?, satisfacer de alimentos, alimentar y satisfacer las necesidades básicas y también, bueno, en términos de consumo endosomático y sosomático, se ha sacrificado el consumo, mejor dicho, las áreas de bosques y terreno de cultivo para satisfacer las necesidades tanto endosomáticas como exosomáticas. Aquí estamos tomando en cuenta como indicador directo los alimentos. Entonces aquí ha habido un beneficio para satisfacer la necesidad de alimentos de una población cada vez más creciente. Ese ha sido el beneficio. ¿Pero a costa de qué? ¿Qué se ha sustituido? ¿Cuál es el costo de oportunidad de esta satisfacción de alimentos a una población mundial cada vez creciente? Han sido los costos en la transformación, miren, del 50% de los ecosistemas existentes hace 200 años, y entonces se han eliminado ecosistemas. ¿Para qué decir cómo se han eliminado los ecosistemas? O se han transformado, no vamos a decir se han eliminado. Se han transformado, ¿no es cierto?, al pasar de áreas de bosques, se ha pasado a tierras de cultivo y otra vez esas tierras de cultivo se han sacrificado para construir las ciudades. O sea, se han modificado 50% de los ecosistemas. La mitad de los ecosistemas que habían hace 200 años han sido transformados. Bien, entonces esta transformación, ¿no?, de los ecosistemas evidentemente ha tenido costos ambientales. Es decir, se ha deteriorado el medio ambiente, ¿no?, natural, porque ya se han pasado a construir o constituir ecosistemas culturales, podríamos decir, ¿no?, que tienen un componente natural y un componente también artificial, ¿no? Bien, y entonces, finalmente, esto
costos ambientales, ¿cómo podríamos cuantificarlos? Con la disminución de los recursos y la calidad de los servicios ecoambientales. ¿De acuerdo? Ya. Han disminuido bosques muy bien. Por ejemplo, han desaparecido especies, ya, ha ocurrido eso. Diferentes especies se han extinguido y muchas están en peligro de extinción. Ya saben, aquí hablamos de la sexta o séptima extinción que tiene origen antrópico. Pero por otra parte, aquí no solamente se han sacrificado bosques, sino se han ido sacrificando los ecosistemas o se han ido transformando los ecosistemas marinos. Comienza a explotarse, ¿cómo se llama? El mar, los recursos bióticos básicamente en mar, o bienes naturales, recursos naturales renovables, como son los peces. Claro, ahí todavía hay un proceso de administración, no se han depredado los peces, pero se está administrando a partir de su capacidad reproductiva y reposición de la biomasa marina, ¿no? Pero se han explotado también, ahora se ha entrado a explotar petróleo por debajo del mar, ¿no? Y también se impacta con derrame de petróleo, por ejemplo, el mar. Eso genera cambios enormes en la ¿cómo se llama? En la biomasa marina. Comienza a haber un proceso de calentamiento global y disminución de los glaciales, ¿no es cierto? Porque se consume mucho petróleo, entonces ahí hay, bueno, yo estoy señalando básicamente estos problemas vinculados al petróleo, porque ahí está el problema básico que actualmente enfrentamos en cuestión del cambio climático. Pero por otra parte, la calidad de los servicios también ha disminuido. La calidad del aire en la ciudad está súper contaminada y eso genera también disminución en la calidad del servicio ambiental. Sigue existiendo aire que respiramos nosotros con sus diferentes componentes, pero ese aire tiene mucho dióxido de carbono, especialmente en las ciudades o en el interlado o en el entorno, ¿no es cierto?, de centros de producción que emanan muchos gases de efecto invernadero. Bueno, en fin, entonces hay una disminución en la cantidad de recursos. El petróleo, por ejemplo, ya comienza a agotarse. Ahora, hay una sobreexplotación de petróleo para poder abastecer la necesidad de esta población creciente. Bueno, también tenemos, entonces, parte de estos costos ambientales también estaría la negligencia ambiental. Los incendios que ahorita están habiendo en Estados Unidos, especialmente en el norte, en el hemisferio norte, y en Europa. Los incendios son graves. En Alemania, imagínense, un país con alta política de control ambiental, de regulación ambiental. El último incendio que ha habido ha sido muy desastroso. En Arizona igualmente creo que justamente hay un gran incendio. El año pasado, si mal no recuerdo, en el Brasil, la Amazonía empezó a tener incendios enormes, ¿no? Para poder ganar ya también ahí, en el caso de Brasil, para ganar este terreno de cultivo. Entonces parten los costos que se asumen para poder satisfacer más las necesidades de la población mundial. Tienen que ver con, se derivan de la, o sea, se manifiesta en negligencia ambiental. Esto básicamente el caso de Brasil, no de los incendios forestales en Brasil. En cambio, el caso de los incendios en Estados Unidos o en Alemania últimamente tienen que ver con descuidos por una parte, pero también tiene que ver con el calentamiento global. Las temperaturas están subiendo mucho, entonces cuando hay una temperatura ambiental más alta, ¿no?,
la posibilidad de incendios son mayores. Entonces, como está aumentando en la población, la temperatura en el mundo, la posibilidad de incendios son mayores. Bueno, y finalmente eso se manifiesta en un daño ambiental. Entonces, a mayor daño ambiental, podríamos decir, el costo de oportunidad de alimentar cada vez más a poblaciones genera más daño ambiental, disminución de recursos, etc. Entonces, el beneficio, una relación costo-beneficio, pero que tiene su fundamento en el costo de oportunidad. De repente acá, es igual en el caso de los perritos, ¿no es cierto? Vamos a poner mejor un pequeño gráfico. Listo. Acá nosotros ponemos la población y sus necesidades, la satisfacción de sus necesidades. Vamos a poner el beneficio. Profesor. Sí. Ah, no estoy disponible, no estoy presentando. Sí, profesor, solo se ve la lista. ¿Dónde estoy? ¿Dónde lista? La lista todavía se ve allá. Listo, ya me voy. Estaba pensando que estaba disponible. Ya, perdón, disculpe. Bueno, lo que estaba viendo es que acá el tema principal, la preocupación principal de economía ambiental es cómo hacer valoración ambiental, cómo se pueden valorar los bienes y servicios ecosistémicos. Ese concepto de ecosistémico es muy utilizado para hacer este problema de la valoración ambiental. Bueno, entonces lo que hemos dicho es que podemos agarrar, se hace valoración ambiental identificando el impacto antrópico sobre la biosfera y estimando sus costos de oportunidad. O sea, este impacto antrópico tiene determinados costos de oportunidad. Y entonces, que en resumen significaría, como se había dicho sin exponer la diapositiva, el impacto antrópico, si tomamos en cuenta como indicador la transformación de los bosques o del medio ambiente, como indicador de la transformación del medio ambiente, la cantidad de miles de millones de hectáreas de bosques, ahí podemos señalar que en los últimos 200 años se ha pasado de una existencia, de un stock de 6.000 millones de hectáreas de bosques, ¿no? En 200 años se ha pasado a 4.000 millones de hectáreas de bosques. Y evidentemente y entonces acá si relacionamos esta disminución de la cantidad de miles de millones de hectáreas de bosques con la población, si relacionamos estas dos variables, entonces tenemos que en los dos últimos años ha habido un crecimiento explosivo, podríamos decir, de la población mundial. Aquí estamos en 2021 estará por acá. Pero hay un alto crecimiento de la población y paralelamente o relacionado con este alto crecimiento de población se han depredado los recursos naturales, en este caso los bosques, para que sean eliminar bosques para ganar tierras de cultivo y poder alimentar a esta población creciente.
pero a su vez con la ocupación y también de, ¿cómo se llama? De esta población en grandes urbes, las ciudades que se iban pergeneando alrededor de 1800 ganaron tierra de cultivo a cambio de esta deforestación, ¿no? Y esas tierras de cultivo, conforme crecieron las ciudades, también se fueron perdiendo. Y entonces hubo que depredar otras zonas con bosques. Entonces, el impacto antrópico que señalamos acá tiene que ver con este crecimiento de la población y la necesidad de satisfacer las necesidades de esta población creciente, que actualmente estamos en más de ya de 7.000 millones de, ¿cómo se llama? Uh, habitantes en el mundo, ¿no? 7.000 individuos de la especie Homo sapiens. Bueno, en fin. Entonces, ahí tenemos un indicador nada más de impacto, pero este impacto también ha existido, ¿no? Se da aquí estamos viendo, sería en la litósfera, la cobertura vegetal ha disminuido enormemente, pero también hay otros impactos antrópicos, ¿no es cierto?, en la atmósfera que tienen que ver básicamente con el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera, y eso ha tenido efectos en la hidrosfera, por ejemplo, cuando se están variando los ciclos hidrológicos, tanto verticales como horizontales. Ya sabemos este concepto de ciclo hidrológico horizontal, o sea, se da sobre la hidrosfera, ¿no? Sobre los mares, con las corrientes marinas, etc. Y básicamente con los flujos de las corrientes marinas, ¿no es cierto? Y el stock, mejor dicho, el estado, la transformación del estado del agua. Estamos pasando de un estado sólido, en hielo, ¿no es cierto?, a un estado líquido, y eso genera en futuro grandes inundaciones. Bueno, en fin, entonces ahí hay estos impactos. Y el impacto, por ejemplo, en la hidrosfera ha sido básicamente como consecuencia de una mayor emanación de dióxido de carbono en la atmósfera. Pero también comienza a haber impactos en la hidrosfera a nivel básicamente de la masa biótica, los peces, ¿no? Claro que eso todavía, como les había dicho, está administrado. Hay tasas de explotación o de extracción de peces que puedan, tasas bajas de extracción, o que estén en el marco de la posibilidad de reposición de esa biomasa que se extrae de las, ¿cómo se llama?, de los bancos de peces, ¿no? Entonces se extrae una cierta cantidad y se deja que esa población que se ha extraído a través de la pesca se reproduzca y llegue a un nivel aceptable de equilibrio. Bueno, en fin, entonces estos impactos son múltiples, ¿no? Bueno, y entonces estos impactos, ¿no?, tienen un costo de oportunidad, o mejor dicho, la satisfacción de las necesidades de esa población creciente, tiene un determinado costo. O sea, y ese costo lo está asumiendo el medio ambiente. O sea, ahí no hay un intercambio, podríamos decir, ¿no es cierto?, sino simplemente una utilización, es el enfoque antrópico. El hombre, Dios, no sé qué día, le entregó, según la religión cristiana, o judeo-cristiana, vamos a decir, le entregó al hombre para que se beneficie de la naturaleza. Esa idea de la ubicación en un nivel superior de la naturaleza es precisamente una misión antrópica. El dominio de la naturaleza por parte del hombre. La naturaleza está al servicio del hombre y le impacta.
Solo que estos impactos se han ido acumulando y comenzamos a tener problemas actualmente. Piensa en términos de costo de oportunidad, ¿qué significa? Que estamos aumentando el beneficio o hemos satisfecho las necesidades, ¿no?, de la satisfacción de necesidades población, ¿cierto? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, en este eje, para poder aplicar el concepto de costo de oportunidad, tenemos esta satisfacción. Acá tendríamos el daño ambiental. En términos generales, por impacto ambiental. Daño ambiental le vamos a poner para hacerlo más dramático. Ya. Aplicando en términos generales, entonces, el concepto de costo de oportunidad, ¿qué tendríamos acá? Primero, ¿cómo aplicamos este concepto? Aplicamos simplemente de esta manera. Ya saben. Entonces, acá lo que podemos analizar es lo siguiente. ¿Cuál es la variable exógena? ¿Qué es lo que estaría modificando el medio ambiente? Que estaría generando el medio ambiente sería el crecimiento poblacional. Entonces, el incremento de la población va a tener un efecto sobre el ambiente. Listo. Este efecto será mayor a... ¿Cuál va a ser el signo acá? ¿Mayor a 0 o menor a 0? ¿Mm? ¿Qué hago acá? Bueno, le pondré... Ya sé qué voy a hacer. Esto va a ser menor a 0. Listo. Entonces, aquí habremos identificado el costo de oportunidad de la satisfacción de necesidades de una población creciente en el mundo es una relación inversa con el medio ambiente, que eso en términos gráficos representa esto, esa relación. No, acá, no, este no es daño ambiental. Este es, no sé, medio ambiente, o calidad ambiental. Calidad ambiental, no era daño ambiental. Eso que nos está diciendo, de mayor satisfacción de las necesidades de población creciente, o sea, hay un incremento de la población en el mundo, había un incremento. ¿Qué ha pasado con la calidad ambiental? Ha disminuido. Si aquí era la calidad ambiental, por decir, aquí 1800, la calidad en el año 1800, ya, acá, no es la cantidad, no estoy cuantificando la calidad ambiental, simplemente estoy poniendo el año, ¿no es cierto? Y teníamos una población estimada acá sí podemos, voy a cuantificar acá. Si nos vamos a poner calidad ambiental, no sé, N, de paréntesis, el año 1800,
el año 1800 de la calidad ambiental. Bueno. Y acá tenemos la satisfacción de necesidades. ¿Cuántos miles de millones teníamos acá? El año 1800, aproximadamente 1.000 millones, imagínense. Entonces, esta sería la satisfacción. Acá tengo un problema, no sé. 1.000 millones de habitantes. Ahí era. 1.000 millones de habitantes. Vamos a ponerle acá. Ya. Bueno, vamos a suponer que este va a ser un nivel de calidad mejor A. ¿Ya? Para el año 1800. Ya, así nomás en medio. Entonces, el medio ambiente todavía en el año 1800 tenía una calidad A y ahora, y había una población de 1.000 millones de habitantes. Ahora hemos crecido a ¿cuánto? Aquí estamos, ¿no? Más o menos. 7.000 millones, ya. Ya puede ser 7. ¿Y en cuánto ha bajado nuestra calidad ambiental? A un nivel B, vamos a decir, que es igual a más o menos a un, está tomando en cuenta los bosques, y tendríamos un nivel B. Ya, está mejor así. Entonces acá tampoco es ahí, sino aquí tendríamos un nivel B, que podemos estar tendiendo a un nivel C. ¿Cierto? Ya. Ya. Y acá vamos a suponer que acá tenemos un nivel de 7.000 millones de habitantes. Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de haber pasado de una población de 1.000 millones de habitantes a 7.000 millones de habitantes a haber bajado la calidad ambiental, tomando en cuenta los bosques de un nivel de A a un nivel de B? Entonces, ¿cuál es el costo de oportunidad de la satisfacción de las necesidades de esta población? Es haber disminuido la calidad ambiental de A a B. Porque este incremento, ¿no es cierto?, de la población equivale a una disminución de la calidad ambiental. Se ha podido satisfacer las necesidades de una población creciente, ¿no es cierto?, sacrificando en la calidad ambiental y pasar de A a B. O sea, todo este espacio entre A y B sería la calidad ambiental, el incremento, en este caso el decremento de la calidad ambiental. Y acá estaríamos viendo el incremento de la población de 1.000 millones a 7.000 millones de habitantes. Claro, el problema acá es que no estoy cuantificando, o si no podríamos decir, vamos a ver si ya si pusiéramos los, vamos a
Ya, estoy pasando a otra. Si nosotros acá pusiéramos entonces los bosques como indicador de la calidad ambiental o de miles de millones. Esta área de bosques, ¿no es cierto? Podríamos entonces cuantificar de mejor manera. Entonces, este sería 6.000 millones. 6.000 millones de hectáreas de bosques y esto sería 4.000 millones. Bueno, van a disculparlas. Y esto sería entonces 7.000. Mejor vamos a ver. Ahí podemos calcular entonces el costo de oportunidad de la satisfacción de necesidades de la población en términos de miles de millones de hectáreas. ¿Cuánto es acá el incremento de la población? 6.000 millones. Entonces, bueno, haremos otro para hacer el cálculo de una vez. No sé si podemos copiar acá. Se ha mantenido, ¿no? Sí, se ha mantenido. Esto lo vamos entonces. Si ya nosotros hacemos este concepto, acá lo tomaremos. Entonces, ¿cuál es el incremento de la población? 6.000 millones. ¿Cuál ha sido la disminución? Incremento, o sea, ya, incremento de la población es 6.000 y esto sería ¿cuánto? Menos 2.000 millones. Incremento ya no va. ¿Cuánto asciende ese numerito? 2.000 entre, en primer lugar, esto disminuye y esto aumenta. Ya. Listo, entonces esto sería ya, habría disminuido en, ¿cuánto? 2.000 entre 6.000 sería un tercio. Este es un aproximado del costo de oportunidad, entonces, en términos, en relación a los bosques. Este es un aproximado del aumento, ¿no?, de la población sobre el sacrificio de bosques o depredación de bosques. Entonces, concretamente podríamos decir, por cada 1.000.000 millones de habitantes, se han sacrificado un tercio de los bosques existentes en el año 1800. Ya está, ese es el valor. ¿Alguna pregunta sobre...? Entonces, miren, solamente acá yo lo que quiero estar mostrando es la posibilidad de aplicación del concepto de costo de oportunidad. Entonces acá en realidad estamos valorizando, ¿no es cierto?, el medio ambiente en términos del costo de oportunidad del crecimiento de la población mundial. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces, de ahí la importancia del concepto de costo de oportunidad, porque después se va a aplicar a muchos otros casos más. Bueno, en términos generales, entonces tenemos esta
posibilidades de aplicar, valorizar, ¿no es cierto?, el daño antrópico, el impacto antrópico de la biosfera a ver, acá con el concepto de costo de oportunidad tenemos la posibilidad de darle un valor, ¿no es cierto?, al impacto ambiental que ha generado el hombre. O sea, y eso en términos de calidad. O sea, el valor no está tanto en ponerle un precio, ¿no es cierto?, a esta disminución de la cantidad de bosques, sino simplemente está en relación al beneficio que ha generado. O sea, esta disminución de bosques ha generado un beneficio. Y eso podemos valorizar en términos de los costos de oportunidad. El beneficio generado entonces, ¿no?, para satisfacer una población creciente y evidente, está siendo valorizado con el sacrificio o la depredación de la cantidad de bosques. Ahí yo no necesito poner ningún precio. Entonces el problema surge cuando se va a los mercados que generan, que usan bienes ambientales, o no solamente a los mercados, sino al consumo de bienes y servicios ambientales. Entonces, ¿cómo se valoriza ese consumo de bienes y servicios ambientales? No se va a valorizar a partir del precio, sino se va a valorizar en comparación al sacrificio o al intercambio con otros bienes o beneficios que puedan existir. Consumo de bienes se valorizará en relación a otros bienes que se consuman. Entonces, en este caso, entonces ahora tenemos un problema, que es el problema básico, ¿no? Bueno, les adelanto a cargo de hacer una explicación básicamente. Pero nosotros hemos definido, ¿no es cierto? Perdón, ¿qué ha pasado acá? Nosotros hemos definido, y no hay problema, es un título, simplemente voy a... Necesidades de una población creciente, ¿no es cierto? En relación ya está. Listo. Entonces, ese es el gráfico, el título que corresponde al gráfico que acabamos de hacer. Ya está. Ahí tenemos, entonces. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta en respecto? O sea, que estamos recuperando el principio básico de aplicación y comprensión del costo de oportunidad. Lo leemos a partir de la variable que está en el eje horizontal, en relación a la variable que está en el eje vertical. O sea, cuando yo empiezo a decir el costo ambiental de tal cosa, me estoy refiriendo a ese intercambio entre este beneficio y este costo, que es lo que estamos señalando, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos varios costos para la valoración ambiental. Y es donde están los costos, están en la, ¿cómo se llama? En el medio ambiente, en el marco de la naturaleza. Bueno, ya. Entonces, ahí tenemos ese concepto. Bien. Entonces, bueno, pasando a la cuestión de la valoración, generalmente se considera, ¿no es cierto?, una determinada cantidad por su precio,
¿Cuál es el valor de 10 panes? En este momento cada pan creo que es 20 céntimos, ¿no es cierto? Y el valor entonces del pan, ¿cuánto sería? 10 panes sería 2 soles. Ese sería el valor realmente en términos ambientales. Esa será la forma de valorizar los bienes ambientales. El aire, ¿cómo valorizamos el aire? ¿Tiene un precio el aire? No, es un bien público ambiental que tiene un costo marginal para el hombre igual a cero. Entonces no tiene precio. Los bienes y servicios ambientales, no sé, un barril de petróleo que está no sé, en el subsuelo, ¿tiene un costo marginal? No tiene un costo marginal. Entonces, ese petróleo que está en el subsuelo no tiene valor. Podrá haber cualquier cantidad de barriles, pero como no tiene precio, porque el costo marginal es igual a cero, entonces no tienen valor. Entonces, ¿por qué? Porque es un bien público ambiental. Nadie lo ha creado, es parte de los stocks existentes de petróleo en el mundo que han sido procesados evidentemente hace 200 millones de habitantes, pero es que en el fondo son energía. Esa es una cuestión que quería explicarles. Ya sabemos la función de producción, ¿no es cierto?, en la función de producción modificada, creo, de la función de producción, ¿no es cierto?, modificada neoclásica. Entonces, donde tenemos acá, esta es la expresión más amplia, ¿no es cierto?, donde la cantidad producida de un bien más los desperdicios o residuos de ese bien están en función de la cantidad de trabajo, capital, la tierra, que podría interaccionar también con los recursos naturales, y las capacidades empresariales, que usan determinada combinación de o insumos, ¿no es cierto? De ahí se obtiene. Acá ingresan al proceso productivo, ¿no es cierto?, los insumos, por decir, si tienen una calidad de, bueno, y todo proviene de la naturaleza, todos los insumos utilizados en el proceso productivo provienen de la naturaleza, ¿no? Y acá quería señalar una función desde el punto de vista de la teoría neoclásica, no, economía ambiental, de esta forma, donde tengo mucha información. Bueno, voy a agarrar la cantidad producida de un determinado bien y los ya le vamos a poner acá sub E. O sea, desde el punto de la economía ecológica, sería igual en la función E también. O sea, de la economía ecológica. El uso de energía, 1, energía 2, energía 3, hasta energía esufrente. Listo. Pero aquí hay una diferencia enorme, ¿no es cierto? Enorme es esta diferencia entre estas dos funciones. O sea, acá, que el hombre es un conjunto de energías, si ustedes quieren, de determinado tipo, genera energía, usa energía, aplica energía. El capital, una máquina, también es resultado de una determinada calidad de energía. La tierra, bueno, también tiene energía,
La capacidad empresarial, bueno, ahí también esa capacidad de asignar los recursos también contiene una energía, en fin, los insumos también tienen una determinada cantidad de energía. Entonces, esa es una función de, ¿cómo se llama? Tecnológica, una función de producción desde el punto de vista de la economía ecológica. Bueno, ya, entonces, ya, ¿qué es lo que estamos viendo? Ya, bueno. Entonces, volviendo a este nuestro caso, entonces habíamos visto que, ya, eso es lo que quería decir. Entonces, en este caso, esta función de producción, ¿no es cierto? Contiene, para la economía ecológica, contiene solamente un conjunto o arreglos de diferentes fuentes de energía para producir determinado producto que finalmente también es una energía derivada de esta utilización de energía para la producción de un determinado bien. Bueno, entonces cuando tomamos en cuenta la tierra, por ejemplo, o los recursos naturales, o del medio ambiente, estos recursos no tienen precio para el sistema de producción, ¿no? Pero para el uso directo, para el consumo directo, tampoco tienen precio. Es decir, los consumidores no pueden, los recursos naturales no tienen precio, tanto para el consumo directo, ¿no es cierto?, para el consumo intermedio, que sería con fines productivos, la utilización de determinados recursos, no tienen precio, ¿no? Y entonces, cuando obtienen un precio esos recursos naturales transformados, cuando se les transforma y se les agrega determinado, determinada, cuando se valorizan los costos, ¿no es cierto?, de los productos de insumos intermedios que se incorporan en la producción de ese bien. Entonces, un recurso natural enterrado en el subsuelo no tiene ningún valor, pero cuando comienza a extraerle, se está incurriendo en el uso de cierta cantidad de energía para extraer. Por ejemplo, tú puedes extraer mineral, ¿no es cierto? Bueno, vamos a poner dos tipos de tecnología como referentes. Uno, la tecnología intensiva en mano de obra, cavando la roca donde están los minerales, ¿no es cierto?, con un pico. Ya está. Altamente intensivo en trabajo. La otra puede ser cavando la roca donde están los minerales con un tractor pues gigantesco, ¿no? O con tuneladoras, como le dicen, haciendo los cabones con tuneladoras, que no son más que taladros para perforar roca, pero si queda de 1 metro de ¿cómo se llama?, de ancho, ¿no? Entonces se puede manejar de esa manera, pero entonces el uso de determinados medios de producción para la obtención de determinado producto que está, o de un bien ambiental que está soterrado, como en el caso de los minerales, entonces el uso de esos bienes intermedios o medios de producción tienen un costo, ¿cierto? Tiene un costo medio, pero también tiene un costo marginal por cada unidad producida, por cada tonelada, por decir, de mineral producido. Entonces, eso sí se puede valorizar en relación al precio, porque los costos simplemente son la cantidad de recursos por el precio de los factores de producción que se están utilizando en un proceso productivo, ¿no? Entonces ahí directamente, entonces comienzan a tener un precio aquellos recursos naturales que tienen un valor agregado al recurso que va a ser sujeto de extracción. ¿Ya?
Bueno, entonces eso está claro en términos de la producción, ¿no? ¿No? Y en términos de, bueno, ahora, en términos de consumo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el sistema de valoración de los bienes, ¿no?, por parte de la demanda? ¿Cómo se valora? Si es a partir de los precios, pues a partir de las preferencias, a partir de la valoración subjetiva que hacen los diferentes consumidores. Y de acuerdo a esa valoración económica, el consumidor tendrá un excedente. Entonces, precisamente la valoración del bien está dada por la obtención de ese excedente. Hasta dónde puede consumir, qué cantidad puede consumir un determinado consumidor. Y esa sería la unidad marginal que se consumía, que se iguala con el precio, y entonces ahí se generará, se determina una valoración en términos de excedentes obtenidos. Eso en el caso de los bienes comunes y corrientes. Pero en el caso de los bienes ambientales, como no tienen precio, entonces la valoración se hace en relación a otro aspecto que pueda darnos como referencia la apreciación que tiene el consumidor respecto a otro bien. Entonces, ahí está el problema de la relación entonces entre valor y precio que existe en los mercados de bienes ambientales, ¿ya? O en los mercados de insumos que tienen origen ambiental. Y ya hemos dicho, todos los insumos que se utilizan en cualquier proceso productivo, tienen su origen en la naturaleza. A partir de determinado punto de la extracción de los recursos directos de la naturaleza, ya comienza a haber un valor agregado, un costo agregado, antes que valor, un costo agregado. Porque aquí se hace una distinción entre la valoración subjetiva que se hace en los bienes ambientales, ¿no es cierto?, por parte de la demanda. Bueno, entonces, ¿cómo funciona este asunto del excedente? Para eso, para manejar un poco más esta idea del excedente, bueno, antes de esto, esta idea, entonces, como hay un problema de precios de los bienes y servicios ambientales, entonces los mercados no pueden funcionar bien, no pueden explicar bien el funcionamiento de estos bienes, el intercambio de estos bienes, ¿no? No funcionan bien. ¿Y por qué? Porque el mercado tiene limitaciones para definir la asignación de los recursos entre fines escasos. Entonces, entre los recursos naturales, ¿no?, ahí está la paradoja del diamante y el agua. ¿Cuánto cuesta el diamante? ¿Cuánto cuesta el agua? O simplemente se valora más el agua o se valoran más los diamantes. Entonces no es un problema de precio, sino de valoración. Y la valoración subjetiva. ¿Hay personas que valorizan más los diamantes que el agua? No creo, ¿no? Quien tiene más valor en determinado momento es el agua, cuando uno está muerto, ¿cierto? Valoriza más el agua. Entonces a uno le escogen, le dan, está en el desierto, está con sed, se le aparece un ángel y le ofrece a esta persona que se muere de sed un diamante y un vaso de agua. ¿Cuál va a preferir la persona? Va a preferir, evidentemente, el agua, ¿no? Pero si en otras circunstancias, dadas las satisfacciones, dados altos ingresos de una persona, por ejemplo, si quiere acumular riqueza y le gusta los diamantes, ¿no es cierto?, entonces le dan un vaso de agua y un diamante, esta persona va a preferir los diamantes al agua, porque ya sus necesidades de agua están satisfechas. No. Y entonces esa valoración, ¿no es cierto?, se está dando subjetivamente. Entonces, cuando hay ese tipo de valoraciones subjetivas y cuando hay bienes ambientales que no tienen precio,
bienes y servicios ambientales que no tienen precio, entonces los mercados no pueden explicar el intercambio, ¿no es cierto?, de productos inventarios o el uso, porque finalmente un bien y servicio ambiental o cualquier bien o servicio ambiental, ¿no es cierto?, es valorizado y se le usa, ¿no? Ese es el otro problema. Entonces ahí hay que ver entonces valor de no, y eso con tu concepto lo explicaremos un poco más adelante, pero el valor de no uso, el valor de un no uso de un recurso natural que esté ahí enterrado. O sea, tendría un valor potencial. Sería una pérdida. Entonces, por eso que hay que hacer, hay que explotar los recursos naturales a cualquier costa, ¿no es cierto? A cualquier sacrificio de otra asignación de recursos. Y entonces, bueno, entonces a esta posibilidad de que no puede explicar la formación de precios de un bien y servicio ambiental, el mercado no puede explicar la formación, entonces está vinculado con que no hay una asignación de bienes y servicios ambientales de manera eficiente por parte del mercado. Sin embargo, se han planteado este problema de los mercados y la insuficiente eficiencia en la asignación de recursos ambientales por parte del, ¿cómo se llama?, del mercado, ¿no es cierto? Se han planteado la regulación de estos mercados con fallas. No, pero a veces también esta regulación de estos mercados no funciona bien. Entonces hay mercados en los que simplemente ya no puede ser explicado la asignación de recursos por el mercado. Entonces, frente a esa situación, estos mercados tienen que ser regulados. Tienen que ser con una regulación estricta, ¿no? Entonces ya hemos visto que un problema de la generación de un bien y servicio ambiental como la contaminación, que claro, ya no sería un bien sino un mal, entonces había asignación también de males, ¿no es cierto?, y servicios ecosistémicos, y aun cuando esto es cultural, o sea, con el caso de la contaminación, entonces ahí, aplicando el enfoque de mercado, se puede realizar regulaciones. Bueno, por otra parte, cuando hemos visto este asunto de los bosques, ¿no?, hemos visto en sí esta relación de costo-beneficio a partir del principio del costo de oportunidad. Entonces hay que evaluar también esto para encontrar una solución a las fallas de mercado. ¿Cuál? Y acá hemos visto el beneficio. ¿Cuál es el beneficio que se ha obtenido en la sobreexplotación de la naturaleza? Ha sido la de satisfacer las necesidades de una población creciente de la humanidad. ¿A qué costo? A costo de disminuir la calidad del medio ambiente. Listo. Y el otro problema que hay que ver con esta valoración es cómo se puede valorar la eficiencia actual y la equidad que debe haber con las generaciones futuras, y que esto está fundamentalmente ligado, ¿no es cierto?, a el desarrollo sustentable. Entonces, bueno, aquí ya viene el concepto de costo, ¿no es cierto? Hay que evaluar el costo-beneficio, ¿no? Y si el beneficio es mayor que el costo, se procederá a una explotación, podríamos decir, de los recursos naturales. Es decir, el costo es mayor que el beneficio, entonces ya no sería viable la explotación de recursos. El problema es que gran parte, como antes no se hacía una relación costo-beneficio del medio ambiente, ¿no? Entonces la historia de la humanidad
ha sido la acumulación de costos por encima de los beneficios. Y ahora nos enfrentamos al problema del calentamiento global. Es decir, se ha hecho mucho daño a la naturaleza, ¿no es cierto? A cargo de mucho daño a la naturaleza, a cargo de atender a la creciente población. Entonces, claro que acá, bueno, todavía tenemos 4.000 millones de hectáreas, ¿no? Sí, pero ese es un... ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta todos los beneficios positivos y negativos. Hay una valoración inmediata si se han sacrificado miles de millones de hectáreas de bosque para habilitar tierra de cultivo, para alimentar a esta población, ¿no? Este, eh, ¿cómo se llama? Se ha depredado el medio ambiente, pero todavía soportaba, aunque aquí está jugando la tecnología en este proceso de sustitución de hectáreas de bosques por, este, ¿cómo se llama? Eh, hectáreas, miles de millones de hectáreas por habilitación de tierra de cultivo para la población mundial, pero no se evaluó el daño ambiental, porque acá existen efectos sinérgicos. ¿Cuál es el principal efecto secundario, podríamos decir, además de la existencia de la cantidad de bosque? O es un servicio fundamental el que dan la cobertura vegetal, los miles de millones de hectáreas, procesa dióxido de carbono. Entonces, se ha disminuido los miles de millones de hectáreas de bosques, entonces ha disminuido la capacidad de procesar el dióxido de carbono y este se ha ido acumulando que a su vez, ¿no es cierto?, ha ido generando el calentamiento global que altera el ciclo hidrológico. Entonces hay efectos sinérgicos. Entonces, todos esos representan, pues, todos esos costos ambientales tendrían que entrar en una valoración ambiental, ¿no? Y entonces, este asunto de... y entonces ahí ya viene el concepto. La valoración también hay que ver qué les vamos a dejar a las generaciones futuras. Bueno, y entonces si comenzamos a analizar estas interrelaciones que se dan en la naturaleza y que el impacto del hombre ha sido pues tan ya a nivel de la biosfera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Litósfera, hidrosfera y atmósfera. Ahí, ahí entre esos tres componentes de la biosfera existe un conjunto de interrelaciones, ¿no es cierto? Y con los ciclos de los elementos que constituyen estos tres componentes básicos de la biosfera, existen ciclos. ¿De acuerdo? Y entonces, la alteración, entonces, o el impacto ambiental, no es sobre un determinado recurso, es un impacto sobre los ecosistemas. Sí, ecosistemas. Entonces, ¿cómo se valora también esos impactos adicionales? Entonces, lo que se ha desarrollado, a partir de un análisis de las dificultades de la valoración de los bienes y servicios ambientales, lo que se ha desarrollado más es una regulación sobre sobre ambientes reducidos, sobre ecosistemas reducidos, no sobre el ecosistema global, porque este mecanismo de haber perdido vegetal y todos los efectos sinérgicos o que se interrelaciona naturalmente de esta masa arbórea se relaciona naturalmente con otros componentes de la naturaleza, eso, por ejemplo, no se valoriza.
Entonces, eso querría decir que deberíamos tener una valoración global, ¿no? Es decir, de toda la Tierra. Entonces ahí vamos a llegar a constatar que el costo-beneficio ha sido alto, ¿sí? Los costos asumidos por la naturaleza del deterioro ambiental han sido mucho más mayores que los beneficios. Ya estamos llegando, o sea, si valorizáramos el impacto ambiental, veremos que la naturaleza ha asumido muchos costos que son superiores al beneficio que el hombre ha percibido. Y estamos ahora en la crisis ambiental que recién se va a agudizar, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta? Ya. Entonces ahí hay complicaciones para ver el problema de la valoración ambiental. Sin embargo, la teoría económica ha pasado a plantear el problema también en términos de excedente. A partir del análisis del excedente se va a llegar a una valoración ambiental. A la valoración ambiental, pero no en términos de valor para determinar costos, ¿no? o consumo. Entonces, una persona, bueno, volviendo al ejemplo del pan, una persona consume 20 soles de pan. Ese es el costo. ¿Ya? Cuando consume 10 panes a 20 céntimos, consume 2 soles de pan. Ese es el gasto en el que incurre un consumidor para consumir pan. Pero ¿cuál es el valor que consume ese pan en relación al precio que ha pagado por ese pan? Y eso tiene que ver con el consumo, con el enfoque del excedente económico. Pero se puede valorizar el excedente económico cuando hay un precio. Y entonces, bueno, el ejercicio de acá ahora es ver el enfoque del excedente económico. Pero para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bien, muchachos, están viendo un Excel ahora, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, perfecto. Vamos entonces ahora a recordar la función utilidad, la función de utilidad marginal y la función de demanda para después ver el problema del excedente económico desde los demandantes. ¿Ya? En primer lugar, ¿de dónde proviene el concepto de excedente económico? Proviene el enfoque de la demanda. Y se analiza el excedente económico en el mercado, pero también el excedente económico a nivel de individuos. ¿Y qué es la demanda entonces en ese caso? La demanda se ve en el mercado en primer lugar, que es el conjunto de ¿qué vamos a decir? Gastos marginales que realiza un consumidor para adquirir un determinado bien. ¿Ya? Bueno, esto estamos viendo el origen. Y eso es a partir de que el gasto marginal es igual al precio el precio del bien por la utilidad marginal que genera un determinado bien. Ya, vamos a suponer este concepto general lo vamos a aplicar, ¿no es cierto?, en términos generales lo vamos a aplicar a un demandante individual. Bueno, simplemente estoy graficando esta función de utilidad 1, cuya ecuación es 100 por Q menos Q al cuadrado, o sea, por la cantidad de bien. Entonces, acá en este eje horizontal tenemos la cantidad consumida por un determinado consumidor, por un determinado individuo, ¿no es cierto? Y
Ya, yo he graficado simplemente esta función de utilidad en este eje y acá tenemos el gráfico, ¿no? Entonces vamos a seleccionar los datos de las cantidades. Listo, ya está. Ahí tenemos entonces nuestra función de utilidad de un individuo 1. Y acá vamos a hacer un pequeño ajuste. Entonces acá ya vamos a tener la idea más clara que seguramente le hemos empezado a conocer a partir de las primeras clases. Entonces, esta es la utilidad del consumidor 1. Listo, acá no tiene un mayor problema, que nos dice que cuando una persona, esto es simplemente una idea intuitiva, cuando una persona, ¿no?, consume determinada una cantidad de un bien, conforme aumente el consumo de esta cantidad de bien, disminuye su utilidad, el beneficio que le genera el consumo de este bien. Ya en el caso del agua, que lo vamos a utilizar acá bastante, ¿no? Que todo generalmente usa. Entonces, el primer vaso de agua le va a generar una utilidad aproximada. En primer lugar, también la utilidad es una cuestión cualitativa, no tangible, es un intangible, es un beneficio intangible y es una apreciación subjetiva, ¿no? Por ser subjetiva, cada individuo tiene diferentes utilidades, funciones de utilidad, y encima esa diferencia de utilidad, ¿no?, le permite valorizar o valorar, ¿no? Antes que valorizarnos, sino valorar, ¿no es cierto?, el consumo de un determinado bien. O sea, una persona valora el consumo de un determinado bien a partir de las satisfacciones que le genera. Pero evidentemente la utilidad no es medible. Sin embargo, acá estamos utilizando, ¿no?, estamos dando la licencia, como sea la licencia, la teoría económica en general, en valorizar, darle un valor a la utilidad, simplemente para establecer las diferencias que existen entre las utilidades de los diferentes consumidores. Es el fin de... Bueno, entonces acá tenemos una función de utilidad que nos dice que cuando aumente el consumo de un determinado bien, aumenta también la utilidad del bien hasta un punto en el cual se satura la utilidad, ya es la máxima utilidad. Hay un punto en el cual se obtiene la máxima utilidad al consumir determinada cantidad de bienes, y a partir de lo cual ya no será útil ese bien, sino le puede generar perjuicio en vez de satisfacción o de utilidad. Este sería un tramo en el cual el consumo de un bien es útil, es un bien, y acá ese producto sería un mal, ya haría daño, ¿eh? Ya, el agua. El primer vaso de agua, cuando uno está con mucha sed, es bueno. Segundo, vaso también le genera utilidad, pero miren, ha disminuido proporcionalmente esa utilidad, y ese es el concepto de utilidad marginal. Tercer vaso también aumenta todavía su utilidad, pero cada vez en menor proporción que el vaso anterior, hasta que llega un punto en el que ya no puede, si consume 5 vasos, ¿no?, le ofrecen un sexto y ya no acepta porque ya le estaría haciendo daño. Esa utilidad se hace en relación al consumo anterior. Otra vez aquí hay un costo de oportunidad, ¿no?, que va a ser medido por la utilidad marginal. Bueno, creo que tenemos este consumidor, ¿no? Vamos a tener otro consumidor, ¿no?, como que tiene otra función de utilidad, cuya ecuación está acá, y las vamos a graficar, y ahí tenemos un tercer consumidor, cuya utilidad es U sub 3. Bueno, entonces ahora ya, habiendo comprendido
este ejercicio, vamos entonces a graficar ahora las tres funciones de utilidad de de estos consumidores. Vamos a graficar la utilidad nomás. Y miren cómo es que podemos ver las diferencias. Ya, vamos a corregir estas cuestiones provisionalmente. Listo. Miren, entonces las utilidades son distintas acá. Entonces aquí, ¿quién valora más el bien? No sé qué bien podemos poner. Ropa, por decir, ¿ya? Bueno, no, ropa no, todavía puede tener una utilidad infinita en la ropa. A ver, ¿qué podemos estoquearnos y qué podemos no estoquear? Ya, cervezas, ¿ya? La cerveza. Entonces, a este consumidor cantará ya cerveza que me sirvan más cerveza para curar la cabeza. Este será. Este dirá, ya no me sirvan más cerveza. Y toma menos. Más rápidamente la cerveza le hace daño a este consumidor 1 que a este consumidor 2. Es un gran borrachito. Ya está. Listo. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá? En primer lugar, que estos consumidores valoran la cerveza de diferente manera. Este será más borrachito, este será menos borrachito y este ya medianamente borrachito y este menos borrachito. ¿Por qué es eso? Porque cada consumidor tiene diferentes valoraciones, diferentes expectativas, no preferencias por la cerveza. Esto era determinado por sus capacidades físicas de acumular alcohol, porque le gusta, porque está decepcionado, no sé, ahí las preferencias son diferentes y las capacidades también de consumo son diferentes. De repente aquí hay un consumo endosomático para esta persona, aquí el consumo endosomático de cerveza para esta persona será diferente. Simplemente estoy utilizando el ejemplo de la cerveza, eso va a ocurrir con muchos vines. Ya acá son botellas de cerveza, 6 días creo que es, o 7 días, no sé, ya. Si utilizar el concepto del pan, ya uno ya comer 10 panes, ya. En cambio, con la cerveza sí podemos tener diferentes capacidades de consumo. Bueno, entonces vemos que las diferencias, estos consumidores tienen diferentes funciones de utilidad, donde este consumidor va a valorizar menos la cerveza que este otro consumidor. Es decir, va a consumir más cerveza de este consumidor. Y puede consumir más cerveza. Bueno, ya. Entonces, dado eso, entonces, pero estos tres consumidores formarían parte del mercado. ¿Ya? Bueno, ya avanzando. Parte del mercado. ¿Y qué cosa sería entonces las funciones de utilidad de estos tres consumidores? Serían parte, conformarían la demanda total. Vamos a suponer que solamente hay tres consumidores. La demanda total, entonces, este, de cerveza. ¿Ya? Entonces, pero esta es la función de utilidad. ¿Cómo sería la función de demanda? ¿No? Entonces, la función de demanda, ¿qué nos está diciendo la función de demanda? Nos está definiendo una relación entre precio y cantidad, que no es más que la valoración de la utilidad marginal, ¿no? Bueno, entonces para eso tenemos que tener el concepto de utilidad marginal a la mano. ¿Ya? Y vamos, aquí está la utilidad marginal que me contaba. El consumidor 1, ¿cuál sería la derivada de la utilidad total del consumidor 1? 10 menos 2Q. Aquí está. 10 menos 2 por Q. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, esa es la utilidad. O sea, el efecto de la variación del aumento de la cantidad sobre la utilidad. Entonces, esa derivada tiene eh, hasta 3 tramos. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir aquí.
Bueno. Listo. Entonces, bueno, graficando otra vez también las utilidades marginales. O sea, el efecto de una variación del consumo de una cantidad sobre la utilidad. Eso es lo que vamos a graficar. Sería la utilidad marginal. Ahí está. Y miren, comparando, ¿no es cierto? Un poquito, vamos a disminuir. Comparando estos dos gráficos, entonces tenemos acá la función de utilidad total y acá la función de utilidad marginal. Ya. Acá tenemos ¿cómo se llama? Puntos claves. Estos puntitos, el inicio de estas utilidades marginales, se llaman las utilidades máximas. La utilidad marginal máxima que va a obtener un determinado consumidor. Y en este caso, el consumidor 1 y el consumidor 3 tienen la misma utilidad marginal máxima. Pero el punto de saturación es diferente entre esas dos, de todo consumidor. ¿Y cuál es el punto de saturación? Dice, cuando el consumidor 1 consume 6 unidades, se da el máximo nivel de utilidad que va a alcanzar. Después ya va a hacerle daño. Y eso corresponde a este punto, donde la tangente acá es igual a 0, dependiendo de la tangente. En cambio, esta persona, la segunda persona, la utilidad máxima marginal va a ser igual a 7, que va a estar, cuando consuma 7, acá tiene su tangente horizontal. Entonces, su utilidad marginal igual a 0. Entonces, tiene diferentes puntos de saturación del consumo de un bien, o de la cerveza en este caso. Y acá, cuando la utilidad marginal es igual a 0, son los valores de la utilidad marginal, igual a 0, esa utilidad marginal a 0, que es el máximo beneficio posible que va a obtener este consumidor, se encuentra acá. Después de eso, ya en este consumidor, se consume la 12ª chela, ya va a comenzar a sentirse mal, su utilidad marginal comienza a ser negativa, su utilidad comienza a disminuir. El consumo adicional de una chela le va a generar malestar, ya va a vomitar, va a estar mal, le va a doler la cabeza, etc. Cambio este impacta, apenas llegan a la chela, la 7ª ya le va a ¿cómo se llama? Causar daño. Ya a partir de la 8ª ya le va a causar daño. Eso estamos viendo y lo que es en la utilidad marginal. Bueno, ya es las 9 en punto. Solamente para señalarles y avanzar en la siguiente clase. Entendiendo esto, como decía en la charla, justo estaba revisando, bueno, tenemos que estudiar el excedente compensado y el excedente equivalente, ¿no? Y como decía el profesor en la charla, eso va a que esto se entiende en 10 años, dice. Bueno, ya. Nosotros no. Es relativamente complicado, pero lo vamos a hacer relativamente simple para tener solamente la referencia. Entonces, ya cuando ustedes se dediquen a hacer economías ambientales, ya estudiar en profundidad estos problemas, pero simplemente estas son ideas iniciales. Esta es la base para el análisis, básicamente el excedente compensado, creo que es el más complicado que existe. Bueno. Nos quedamos acá, bueno, simplemente, entonces de acá, de estas demandas individuales, tendríamos que obtener, o de estas utilidades marginales individuales, tenemos que obtener la función de demanda, que no es más que la valoración de esas utilidades. ¿Y cómo se puede valorar? Con el precio. Y después esas valoraciones, ¿no es cierto?, o los gastos marginales, se les suma horizontalmente y tenemos, ¿no?, la función de demanda, a partir del cual podemos calcular el excedente y asignar un precio, y calcular el excedente del mercado y también el excedente de cada uno de estos consumidores. Bien, muchachos,